Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos ya en los últimos versículos de lo que es el capítulo 30 del 1 hasta el 16, o sea, de la primera narración que era sobre la campaña contra los amalecitas. Nosotros después vamos a ver desde el versículo 16b, sobre todo, podemos decir 16, casi la derrota de los amalecitas, y eso va hasta el final de este capítulo 30, que va a terminar en el versículo 31, es decir, del 16 hasta el 31. Prácticamente estamos a la mitad, digamos, en cuanto a los versículos. Vamos a mirar entonces la campaña contra los amalecitas. Decíamos que David estaba volviendo con su ejército, volvían después de ser despedidos por los filisteos. Ellos fueron nombrados nada más y nada menos que guardia personal de Aquís. Pero después los príncipes le dicen a Aquís, vaya a ver dónde bruta con hebreo, ¿qué hacen estos hebreos aquí como guardia personal tuyo? Pero estamos todos locos, ¿verdad? Ya tengo ya yo contra los hebreos, andaremos ya los hebreos como tu guardia personal, David y todo su ejército, 600, que están en la retaguardia contigo. No, espérate ahí por ahí. Entonces, Aquís le tiene que despedir, le dice, bueno, yo no encuentro nada malo. Es una de las características esenciales, ya esa huella más lleva, que encontramos en David. Es una fidelidad total de parte de David. Nunca no llegó a ir en contra de Aquís, filisteo, los peores enemigos, ¿verdad?, de los hebreos, de Israel. Sin embargo, él nunca se puso contra Aquís. ¿Por qué? Porque Aquís lo había recibido. Lo llevó a Siquelag, le dio ese lugar. Bueno, pero con el problema aquí, en el capítulo 30 habíamos dicho que era que cuando ellos llegan a Siquelag, después de haber abandonado la guerra, se encuentran en que Siquelag había sido incendiada, la ciudad. Todas sus mujeres, etcétera, sus hijos, se llevaron cautivas, ¿verdad? Las mujeres y también así a los que estaban en esta ciudad, grandes y pequeños. Pero otra característica que pone es sin matar a nadie. Cuando y cuaya, Pepe gritaron. Hasta David se encontró en un gran apuro, hasta incluso parece que lo querían apedrear. Bueno, todo esto ya hemos reflexionado anteriormente, pero ya hemos desde el versículo 11 nos dimos cuenta que ellos se ponen en camino y deciden, echan el efod, David, y Dios le dice, pero se van todavía a la deriva. Cuando llegan en el capítulo, o mejor dicho, en el versículo 11, aquí encontramos que David
con todo el ejército le encuentran a un egipcio que se está por morir 3 días sin comer, 3 días sin beber. Como habíamos dicho, aquí podrían ellos haberlo ignorado, o si no, incluso le hubiesen dado también una buena muerte y sepultura y dejarlo ahí, pobrecito, para que no sufra. Pero sin embargo, aquí está la generosidad y el amor. Pero esta luego siempre fue la característica con la que se le pinta al rey David. Y entonces también la influencia sobre todo su ejército, siempre buscando el bien. Entonces lo recuperan, le dan de comer. Y al mismo tiempo él se volvió a reanimar después de haber comido. Y una vez que está ahí, ciertamente que David, una vez que está reanimado, le hace algunas preguntas de dónde viene, quién es, a quién pertenece. Y él ahí le da algunos datos. Ya que fue muy interesante porque aquí descubre justamente, y esa es la bendición de parte de Dios. Justamente él le dice, soy un criado egipcio, esclavo de un amalecita, ¿verdad? Mi amo me abandonó hace 3 días porque caí enfermo. Habíamos hecho una incursión por parte sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. Aquí ya comienza las antenitas de David y de todo el ejército de los soldados que le escuchan. E incendiamos Siquelac. Aquí sí que ya estamos. Es decir, este era uno de los que habían atacado Siquelac. Ellos no sabían quiénes eran. ¿Y por qué decíamos? El autor sagrado de esto. Y dentro de la narración nos está mostrando y nos está diciendo, esa papeña de Yara lleva la ñan de bendecirla ya pono veipe y ponaba. Porque aquí lo que ellos están haciendo es un acto tan generoso, yandeña comparaguri con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como el buen samaritano. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Antiguo Testamento. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor.
vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Como siempre, la Iglesia nos presenta la lectura de la palabra. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 6b al 15. Hermanos, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no engreírse el uno contra el otro. Al ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si no lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Ya tienen todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos coloca los últimos. Perecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo. Ustedes, qué cristianos tan sensatos. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros célebres, ustedes célebres y nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas. No tenemos domicilio. Y así continúa. Queridos amigos, cuando lleva Pablo que cuavoina y posina y yubecuera. Va eico pela pewerovia tenan va ela pella poa veina. ¿Acaso porque son cristianos, son seguidores del Señor, ahora ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto? Pente muy orgullosos, sobrador, peñemoin va encima de los demás. Porque Pepe y Moa lleva en baitema BM, entonces Pe conte mana Pepe y botaja. No, queridos amigos, la vida del cristiano es una vida de servicio. La vida del cristiano no es para ufanarnos y decir, llave la mandá, llave la huerecoina el poder, llave la dictata cátedra etapeme, shelai guapawe. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es tan importante que tengamos en cuenta cuál es la característica esencial de un adherirse a Jesucristo. La sencillez, la humildad, la caridad, el servicio. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con el Yarañi Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 16, lo que hoy queremos subrayar, pero tenemos toda esta narración que irá hasta el versículo 31. David que derrota a los amalecitas. Coma la información en el versículo 14, en que este egipcio, este esclavo, que había sido abandonado por su amo, le cuenta a David y le dice: nosotros habíamos incendiado Siquelamo, Moira, Yuba, etc. Y como se dice, el pez cae por la boca. A ver a eso. Claro que David, dijimos ya que no se enerva ni se pone nervioso ni nada, sino que mucho más inteligentemente le dice: puedes guiarme hasta esa banda. Y aquí entonces vemos cómo el Señor actúa. Actúa siempre a través de los demás. Actúa a través de papá, de mamá, de mis hermanos, de mi familia, de mi sociedad, tanto de lo positivo como lo negativo. Se dan cuenta que Dios siempre va escribiendo, decíamos, derecho en renglones de nuestra vida y de nuestra historia que son renglones torcidos. Bueno,
simplemente para entender el accionar de Dios en nuestra historia de la salvación. O mejor dicho, el problema es que somos cabeza dura. No queremos dar ese paso. Queremos quedarnos en nuestra forma de ser, en nuestra manera. Ya está la ñande molde veía ella la gente. Así que, queridos amigos, esto es interesante. ¿Puedes guiarme hasta esa banda? Él le respondió, si me juras por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, te guiaré hasta esa banda. Termina con eso esta partecita, simplemente también para darnos a entender que este pobre esclavo que ya se estaba por morir sabe muy bien lo que le puede suceder. Le va a guiar hasta esa banda. Número 1, no me entregues. Porque también él se siente ahora culpable. Si él estuvo en el grupo, ¿verdad? Si él fue él también el que incendió Siquelac. Él estaba pensando y diciendo, ahí le dicen que no me matarás. Le dice, como diciéndole, bueno, yo te voy a guiar hacia Canandé o lo que sea, pero espere y cuando pariré, etcétera, bueno, vení un poco, baila allá para pues. Ahora apilan de Siquelac. Ahora va para la vez de pertenencia. Bueno, listo. ¿Y qué quiere que haga contigo? Y que tú dices, se llega a Pama. Me voy bebando a ver. Pues acabamos. Muchas gracias. Ayuda, ¿verdad? Pudo haber sido. Pero, sin embargo, aquí solo él dice, júrame por Dios, le dice. Si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás. Esta también es otra frase muy interesante, si me juras por Dios. El hecho de jurar por Dios también para nosotros es importante tenerlo en consideración porque son gente de palabra. Peía o ya pues ve. Esto me hace acordar, ¿verdad? Porque ya repetí, cada vez que asumí el presidente o no sé, o un ministro, o muy bebe la Biblia, no debe, o muy bebe la hipogue, vaya. Menos mal que esa Biblia no le quema toma allá a su mano. Porque cago. Y después dice, al final dice que Dios me lo demande. Nunca andas ni peteía lleva la oparirela y ministerio, la y función. Nunca, yo por lo menos, nunca. Siempre, o para ahí pea, o para ahí amor, que esto, que aquello, pésame menos, ya. A la Dios te lo demande, y bueno, esperemos que Dios después se lo demande. Dios que te lo demande después. Porque el pueblo aquí parece que ya no te puede más ni demandar, ¿verdad? Porque es imposible. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Porque nos falta conciencia, ¿verdad? Nos falta conciencia comunitaria, de responsabilidad, de mirar, de saber hacia dónde tenemos que caminar. Ella la lleva a entonces yo que fuera, ya en duque na goña de yarañe, por lo menos ya muy peña de apreto hume, porque esto en realidad es conversión, lo que estamos necesitando. Volvemos enseguida con más de yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo.
oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús,
Hijo de Dios. Te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria,
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30. Reflexionamos principalmente este versículo que hoy decimos así, nosotros queremos subrayar, o sea, darle un énfasis especial dentro de todo este contexto de lo que nosotros le llamamos una macroestructura dentro del libro de Samuel. Ciertamente que nuestra macroestructura en este momento se está refiriendo a todo lo que significa la actitud de David, todo lo que significa la actitud de Saúl, toda la actitud también de Aquís, porque antes de que ellos viniesen aquí o volviesen a Siquelac en el capítulo 30, ellos estaban al servicio del rey de Aquís. Y desde ahí, antes todavía del capítulo 27, se llama David prácticamente disparando y cuando iban a ver de quién. Y justamente de Saúl. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio. Bueno, así habíamos comenzado, ¿verdad? Esta historia muy interesante con los matices. Pero cada uno de estos versículos y cada una de estas expresiones nos van mostrando y nos van enseñando. Baisha va peñan de Yara, lleva oisha cañan de Baisha va peñan de Yara, oisha cañan de peñan de la pena. Es interesante uno de estos grandes doctores españoles cuando habla y presenta dentro de un conocimiento ciertamente muy amplio. Una de las cosas que siempre me llamó la atención era que decía que es nuestro pensamiento el que hace que nosotros actuemos. De acuerdo a lo que pensamos, actuamos. Y ese actuar es lo que nos lleva a tener un comportamiento. Nuestro comportamiento continuo depende de nuestro actuar y nuestro actuar depende de nuestro pensamiento. Y dice, ese comportamiento que nosotros vamos repitiendo continuamente es lo que va formando nuestro hábito, el hábito de ser, el hábito de actuar, el hábito que va formando también nuestra persona y el hábito que va formando nuestro propio pensamiento. Se dan cuenta que todo va en concomitancia, lleva uno detrás de otro. Y el hábito repetitivo que siempre hacemos, dice, es lo que forma nuestro carácter. Ahí está. Y esto es lo importante. A Beñande ya descubrimos a David. Porque a David prácticamente se le presenta una persona con esa actitud muy generosa, muy abierta, muy positiva. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones que hay. Pero sin embargo tiene un carácter bastante interesante. Cuando este carácter de perro recoge y lo pintaba yo o mañana de Argel ya recibí cuál la gente ve. Algunas veces con eso también sucede entre nosotros mismos, hasta entre los mismos países lleva. Ya recibí cuál a la gente, ya pena y se cuera o lo que sea. O si no, siempre con el famoso, el padre está muy ocupado y shawaina, nunca esa posibilidad, ¿verdad? De recibir a la gente. Como dice el Papa Francisco, ya llegué a Hanwai, ya lleva. Ya que Hanwai ya fe, ñande, yo que cuera pirebe, ña hendumilla y cuaña ñandú. Upego la añandú ya huere cuana ñande. Y eso, queridos amigos, en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto en el ámbito también de nuestra familia. Muchos papás algunas veces, hay paciencia, la itagiracueran, itagiracueran, y envirecondio, o sea, con la familia. Imagina la carácter de perros ya allí. Y ahí está, somos dueños. Y eso es lo que el autor sagrado en este libro, ¿verdad?, de Samuel nos va presentando. Y aquí se presenta a un David que tiene, entre comillas, su recompensa. ¿Pero por qué? Y por esta capacidad. No es que él está interesado, porque en ningún momento es indo y cuay más página verde. Pero oña tende calle.
Omboy Ucay Yupe, Omongar Ucay Yupe, etc. Y después, cuando se reanima, entonces incluso hace una conversación con esta persona. Y de ahí, ¡paz!, salta la liebre de donde menos uno lo piensa. Este era uno de los que incluso habían incursionado para robar, saquear e incendiar Siquelac. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aunque el rey de Borgoña, Teodorico, sentía un gran respeto y admiración por él y le había cedido el terreno y financiado la construcción de un monasterio en Fontaine, el abad Columbano mantenía su independencia y lo reconvenía cuando con su vida personal daba mal ejemplo a sus súbditos sin que el monarca tomara represalias en su contra. Pero el cántaro se rompió el día en que el clérigo le negó la bendición a los 4 hijos del monarca, habidos con igual cantidad de concubinas. Entonces Teodorico montó en cólera, lo expulsó de su reino y lo envió de regreso a su país. Pero una fuerte tempestad aventó el barco en que viajaba contra las mismas costas francesas, en las que Columbano y sus compañeros, asumiendo que era una señal divina, desembarcaron y luego de pasar por París llegaron a la corte del rey Teodeberto, que lo recibió con los brazos abiertos y le proporcionó los medios para que se adentrara en Suiza, y cerca del lago Constanza encontró un oratorio abandonado que en poco tiempo convirtió en convento, y desde allí extendió su labor apostólica que incluyó a la actual Austria. Columbano, nacido en Irlanda más o menos en el año 543, miembro de una familia acaudalada, era un joven apuesto, fornido y muy bien educado por los mejores preceptores de Leinster, lo que le auguraba un brillante futuro político. Pero inclinado a la oración, al retiro y al silencio, optó por ingresar a un monasterio en el norte de su país, dirigido por el sabio abad Sinel, quien lo condujo en su formación espiritual, y de su mano se especializó en sagradas escrituras y en teología. Al término de ese ciclo de preparación entró al cenobio de Bangor, con cuyo virtuoso y ascético abad, Comgal, conoció la rigurosidad de la vida conventual a la luz de las reglas de San Benito y pronto se destacó en la práctica de las mismas con un celo admirable. Luego de ser ordenado sacerdote, redobló su austeridad, la severidad de su mortificación corporal, el ayuno, el silencio y la oración. No obstante, el misionero que dormía en su interior no le dejaba conciliar el sueño. Y 20 años después, cuando contaba 45, obtuvo permiso para evangelizar en Europa. Al llegar con 12 compañeros a Francia en el 590, San Columbano encontró que el cristianismo se había convertido en un recuerdo, pero tuvo la fortuna de que el rey Gontran de Borgoña le concediera un terreno en Angray, en el que construyó un monasterio, que al cabo de algunos meses ya no daba abasto, y por eso al poco tiempo abrió otro en Luxeuil, que se convirtió en su campamento base para emprender misiones por todo el país, y a medida que se adentraba en territorio galo, iba construyendo nuevos conventos, sanando milagrosamente enfermos, realizando toda suerte de prodigios y cosechando conversiones y enemigos, claro, porque como no le guardaba agua en la boca a nadie, a los gobernantes, a ningún gobernante, como le sucedió cuando fue expulsado por el rey Teodorico, pues más adelante le aconteció lo mismo en Suiza. Entonces San Columbano cruzó los Alpes y como su fama de santidad llegó primero a Milán, al arribar a esta ciudad, el rey Agilulfo lo recibió con los brazos abiertos, le regaló una iglesia en ruinas
y su terreno circundante, pues claro, en donde erigió el imponente monasterio de Bobbio. Como ya la salud de San Columbano empezaba a decaer debido a la rigurosidad de sus ayunos y a las penitencias que se autoimponía, se quedó allí y envió a sus monjes a fundar monasterios por toda Italia, Alemania, Francia, y expandió un estilo de vida eremítica que se impuso en la Europa medieval, y con ello logró rescatar a esa Europa medieval del paganismo, de las herejías y del boato en el que había caído el clero de todo el continente. El 22 de noviembre del 615 se retiró a una cueva cercana a Orán, y allí sus hermanos lo encontraron muerto al otro día. Por eso hoy, día oficial de su festividad, pidámosle a San Columbano que nos dé fortaleza para exhortar con firmeza a los que se alejan de Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo 8 millones de personas son católicas en Indonesia. Parte de ese pequeño 3% no quiso perderse el último evento del Papa en su país. Unos 80.000 fieles se congregaron en este estadio para recibir a Francisco, el tercer pontífice que visita el territorio. Lo hicieron así. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Papa Francesco! ¡Viva Papa Francesco! Momentos emocionantes que se reflejaban en las caras de los presentes, otros muchos especiales como este. La primera lectura la leyó este joven en braille. Orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu. Y si de mensajes se trata, Francisco se dirigió en la homilía a todos los indonesios. Les dijo que no es necesario ser un católico perfecto ni tener grandes proyectos, sino ser humildes y enfrentar con coraje los fracasos. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere el sorriso, per favore. Además, el día coincidió con la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, a quien Francisco quiso recordar con estas palabras. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Y así, rezando ante la Virgen, terminó el último evento del Papa en Indonesia, porque la gira de Francisco por Asia y Oceanía continúa. Su siguiente parada es Papúa Nueva Guinea. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó.
El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene, de mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida, en su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy subrayamos el versículo 18, que insiste mucho sobre David recuperó todo lo que habían tomado los amalecitas y también recobró a sus dos mujeres. Aquí ya se centra más en el tendotá. Este ya es el resultado de alguien que está sabiendo dirigir a las tropas. Alguien que está al servicio verdaderamente del pueblo. David. Por eso comienza. Y nos dice luego, David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente. Y aquí entonces, con toda esta bendición que ellos habían recibido, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. Primero nos presentaba en el versículo 16 que todos estos filisteos estaban totalmente desprevenidos. Estaban simplemente haciendo ¿qué cosa? Estaban derramados por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando por el gran botín. Comiendo, bebiendo, festejando por el gran botín. O sea, ellos se están sintiendo dueños, señores. Indicativo ya ponen de Pesabien va a la ñande ya pago. Pesabien va a ñande la ña conquista. Pesabien va a ñande la ña monta por interés. Entonces, pues, nos quedamos desprevenidos de lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, todos estos elementos, ¿verdad?, de la palabra de Dios es para que nosotros podamos también aplicar. Y digo, bueno,
coamba eco ao ecoeque, batecobain, o funcionabain, estaba no funcionar. Aquí ellos lo único que saben hacer es farrear. Entonces esa es la condena para los amalecitas. El autor sagrado nos quiere dar a entender que nosotros, simplemente cuando pensamos en nuestras fuerzas, cuando pensamos que todo lo que estamos haciendo con nuestra fuerza simplemente y lo hacemos porque se la llevalea, entonces después vienen estas situaciones de desgracia que va a ser para el pueblo. Aquí cuando está diciendo David los masacró desde el alba hasta el atardecer del día siguiente, nos enseña, nos muestra que toda actitud del hombre que quiere dormir sobre los laureles, ciertamente que después nos traen estas situaciones y estos peligros y estas dificultades. Entonces, por eso es que nosotros miramos con mucha cautela y procuramos entender. El autor sagrado. El autor sagrado quiere subrayar, en primer lugar, el hecho de que David, el atendotain, y es David el que se pone al frente. Es David el primero, ¿verdad?, que tiene que entrar. Porque Yandeco muchas veces lleva no, yo soy el capo, yo esto, aquello, pero los grandes líderes, los grandes que entraron al frente, ¿verdad?, de batalla, los grandes que entraron y que conquistaron el mundo. No sé, podemos poner uno de los nombres más famosos, Alejandro Magno, por ejemplo. Alejandro Magno, él mismo se ponía al frente de la guerra, de la campaña, él mismo, el que dirigía, ¿verdad? Y no se ponía encima en retaguardia, sino que él mismo es el que organizaba y daba las órdenes. Claro que luego era discípulo, no se olviden que era discípulo de Aristóteles, eso en cuanto al pensamiento, en cuanto a la organización, la capacidad filosófica, digamos así. Pero después también, además de que tenía ese conocimiento y decir, también tenía una capacidad, ¿verdad?, de reflexionar, Aquí David también la misma cosa, porque si David, una vez que conoce, una vez que sabe, una vez que investiga, una vez que se proporciona de los datos, nos dice este versículo 18, que David recuperó todo lo que habían tomado los amalecitas. ¿Por qué? Y porque él sabe, él conoce, él apunta hacia lo esencial y fundamental. Y así se le, al final, ¿verdad?, recobró a sus dos mujeres. Así también recobró a sus dos mujeres. Aquí entonces el hecho de la dignidad de la persona, detrás del botín, sino que vamos, como decía también Abraham, ¿verdad?, en el capítulo 14, ¿verdad?, dame ánimas cheteratolle, dame a las personas, recuperemos al hombre, a la persona, y lo demás cheteratolle, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.